esta emergencia salarial y las renuncias que se están dando lamentablemente, que se siguen dando lamentablemente en las universidades nacionales? Bueno, el sector universitario, científico y tecnológico lo está llevando muy mal, ¿no? Como vos, voy a empezar por este final que vos me das pie, las renuncias. Se han producido 10.000 renuncias en todo el país en la docencia universitaria. Eso significa el 5% de la planta. Y si vos ves los despidos que anuncia Sturzenegger con tanta alegría en el resto del Estado, empresas públicas, organismos centralizados, descentralizados, que alcanzan 53.000, solo en sin contar la universidad viene a representar el 15% de todos los despidos que hay en el Estado Nacional. ¿Y por qué decimos despidos? Mira, son los despidos más baratos, la gente se va, no tiene derecho a indemnización, pierde sus aportes jubilatorios, y no ha generado, durante este cuatrimestre pasado, un mayor conflicto, digamos, todo, ¿no? O sea, más allá de los días de paro que hicimos, el plan de lucha, no le ha generado un conflicto social con el conjunto del pueblo argentino, como sí ha pasado el año pasado. Por cuanto decimos, son los despidos más baratos, tanto en sentido económico como político, que ha tenido el gobierno de la nación. Este es el objetivo real del gobierno nacional. Después de las manifestaciones del año pasado, de las tomas universitarias por parte de los estudiantes en el segundo cuatrimestre, este es el objetivo, quedó claro el objetivo del gobierno frente a la universidad pública. Es su vaciamiento vía la deserción de los estudiantes. Un estudio de la Universidad Nacional de San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia, dice que para que un estudiante pueda sostener sus estudios en tiempo y forma, se necesita 1.100.000 pesos por mes. Si vos tomás los alquileres en Rosario, por más que sean compartidos, los costos de la canasta alimentaria, los costos de los pasajes, etcétera, etcétera, te va a dar un número similar también para Rosario. Sí, sí, Bueno, sí. el asunto es que el gobierno, las becas Progresar, las tiene desde que asumió congeladas en 35.000 pesos por mes, y las redujo de 200.000, o sea, del 10% de la población estudiantil al 10%, o sea, a 100.000 becas nada más. Buscando la deserción estudiantil, busca la renuncia de los docentes, y esto es lo que lleva progresivamente al cierre de la universidad pública. Ujú. Tal es así que el presupuesto ha sido recortado, que muy probablemente, y esto ya fue anunciado públicamente, no son noticias nuestras, por el propio director del Hospital de Clínicas y las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, el Hospital de Clínicas, que fue fundado bajo la época del roquismo a fines del siglo XIX, va a empezar a arancelar los servicios a la población en general, estando a la derecha de lo que pasa en el Garrahan o en la gobernación de Salta en relación a los extranjeros. Van a cobrarle el servicio. O sea, se está buscando un sistema de privatización muy fuerte en los sistemas universitarios. Asimismo, los rectores han impulsado una reforma de los planes de estudio que le dio el mayor beneplácito al gobierno. Cuando el presidente del CIN, Alpa, y el vicepresidente Bartolacci, que es el rector de la Universidad Nacional de Ujú. Rosario, le dicen al gobierno, queremos que se haga este cambio, el gobierno alegremente en 3 días se lo publicó en el boletín oficial. ¿Y qué es eso? Que si vos cursás el 70% de la carrera en una universidad de Morondanga, para no poner un nombre y apellido, pero te puedo dar el de la Universidad Católica de Salta en lo que hace a Derecho a distancia, va y termina de cursar los estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, logra un título de prestigio, y con esta acumulación de créditos, como se llama ahora, puede variar de una universidad a otra, o aquel que es un fracasado o un inútil como estudiante en la universidad pública va y se recibe en la Universidad de Morondanga, y tiene la habilitación para ejercer, por ejemplo, la medicina. Esto es realmente la destrucción de la universidad tal cual la conocemos desde 1918 con la reforma, del 49 con el no arancelamiento, del 73 y el 83 con el ingreso irrestricto. ¿Cuáles son las Creemos que la mayores? política del gobierno es tremenda, pero la Ujú. complicidad de los rectores es la que lleva a que esta destrucción suceda, porque no toman ninguna medida, como patronales universitarias que son, para evitar las renuncias, para
evitar el arancelamiento o para evitar este sistema de créditos que acabo de denunciar. ¿Cuáles son las mayores universidades o las más perjudicadas en este contexto de despidos o de renuncias masivas? Mira, evidentemente cuanto más grande sos, más renuncias tenés, ¿no? Y por otra parte, donde más capacidad tiene el mercado de absorber laboralmente tu trabajo, también lo sos. Pero, por ejemplo, lo más grave, cualitativamente, si querés podemos hacer números, Bartolacci publicó los números de la Universidad de Rosario, pero, te quiero decir, lo más grave es cuando te renuncian en las dos puntas del escalafón cualitativamente. Los que tienen dedicaciones exclusivas, titulares de cátedra, adjuntos, etcétera, que realizan investigación, del 60 al 70% de la investigación en la Argentina se realiza en la universidad pública, y son contratados o por empresas privadas o se van al exterior. Y abajo de la cadena alimenticia, disculpa la metáfora, ¿no?, se encuentran los ayudantes más jóvenes, profesionales universitarios, todos ellos, que por tener 100 estudiantes a cargo para dar la clase, para preparar la clase, para corregir los exámenes, cobran en mano entre 178.000 y 250.000 pesos. ¿Quién va a ir a trabajar a la universidad? Entonces nosotros decimos, bueno, que se suban las dedicaciones, que se pongan más tareas de investigación con ese monto de las renuncias, y en realidad no sabemos dónde va esa plata, y lo peor de todo sería que se le devuelva a Sturzenegger para que el Toto Caputo diga que hay más superávit fiscal. Acá hay una inacción de los rectores muy grave, que no deben sacar comunicados solo de denuncia de la cantidad de docentes que han renunciado, sino que deben tomar una actitud activa, no solo en lo que hace a lo salarial, sino en la defensa de la institución y la formación de recursos humanos, que a su vez van a formar recursos humanos. Vos fijate la discusión que tenemos con las residencias médicas en todo el país, ¿y dónde se formaron los médicos? En las universidades. Si vos no retenés la capacidad que tienen las universidades nacionales, las 62 universidades nacionales, de formar médicos, bueno, no es que vas a tener residentes que sean becarios o no, cobran 700.000 pesos en los sistemas de salud pública, sean provinciales o nacionales, sino que no vas a tener médicos. Y esto es el punto que no se quiere decir, no se quiere hablar, no se quiere discutir, y es por eso que vos me decías cómo ves lo del segundo cuatrimestre. Bueno, nosotros vemos que aquellos que no se estén desmoralizados y usen la renuncia como elemento, bueno, vamos a ir a un inicio de las clases, veremos cómo se coordinará entre las distintas asociaciones de base en nuestro, sean de la CONADO, de la CONADO histórica, para plantear un plan de lucha sistemático y progresivo que defienda no solo a las 180.000 familias que quedamos dentro de la universidad dando clases y que el salario no nos alcanza para llegar a fin de mes, sino en una defensa de la universidad pública al servicio de la mayoría popular. ¿Y por qué digo al servicio de la mayoría popular? Porque la universidad no es gratuita, es no arancelada. La paga el pueblo más pobre cuando va a comprar pan, verdura, etcétera, y paga el IVA, ingresos brutos, ¿no? Con esos fondos van a la universidad, y lo que se está haciendo ahora en este desmantelamiento es hacer que todos esos pagos que hace el sector más pobre de la población vía los impuestos indirectos no redunden en la generación de nuevos profesionales universitarios que propendan a la atención, al cuidado, como en el caso de la salud, al diseño habitacional, como significaría en la ingeniería civil o en la arquitectura, o al desarrollo científico y tecnológico, como significaría, por ejemplo, en la física nuclear. En todo eso se está abandonando, y es eso lo que tenemos que salir a defender, porque el pueblo argentino es el que lo paga con sus impuestos. Estamos hablando con Antonio Roseló, secretario de Acción Social de CONADU Histórica, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios. Antonio, ¿qué expectativas tienen esta semana con respecto al tema financiamiento universitario? Bueno, luego de la reunión farsesca que hubo, ¿no? Todos ustedes la habrán tratado en la radio la semana pasada en el Congreso, se impuso que las comisiones tengan que reunirse en el día de mañana a tratar una serie de proyectos, entre ellos uno de financiamiento educativo. Nosotros creemos que primero hay que ver si Espert, ¿no? El señor Espert, el macho alfa del conurbano bonaerense, va a reunir o no
puede decretarse en rebelión y no en lo que decidió la Cámara y no reunirla, pero reunir el plenario de comisiones para que se traten. Hay 6 dictámenes, te aclaro, presentados sobre la universidad. Uno solo de ellos plantea la indexación del salario en forma automática. Veremos cuál de ellos es el votado. Veremos cuáles llegan a comisión como dictámenes de mayoría y minoría al plenario, qué resuelve el plenario, cuándo pasa a senadores, qué pasa, cuándo se trata, etcétera, etcétera, y después cuando sea vetado, porque ya lo anunció el presidente, no porque yo tenga la intención de que así lo sea, cuando sea vetado como lo fue el año pasado, si se reúne o aparecen los 87 héroes que terminaron en un asado en Olivos el año pasado para esto, y se transforma en realidad. Nosotros vemos un panorama tortuoso, oscuro, difícil, y esperamos que si hay tratamiento sea lo más rápido posible, pero solamente va a haber solución si se recomponen los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. Y entre esos trabajadores no docentes se encuentran, te digo, todos los médicos, enfermeros, kinesiólogos, etcétera, de todos los hospitales universitarios, por ejemplo, con el que cuenta la propia Universidad de Rosario. No son salarios de solo administrativos, como le gusta decir, ¿no?, a los ministros que existen en el Garrahan. No, son todos los profesionales de la salud que atienden los hospitales universitarios, también son no docentes. O sea que tenemos allí la masa de los servicios de investigación, los fondos para investigar, los fondos de extensión, que son, por ejemplo, esto en salud pública, los de vinculación, que hace a que en cada lugar del país, donde hay más de 1000 edificios universitarios, lo que hace la universidad se vincule con la comunidad, por eso tenemos un sistema federal universitario, y por supuesto el salario de los 180.000 docentes universitarios y los 50.000 no docentes universitarios. Antonio, por último, ¿hay relación, hay diálogo con el gobierno nacional, con la Subsecretaría de Políticas Universitarias? No hay paritarias desde agosto y la última reunión que tuvimos con ellos es en octubre. Un año sin no paritarias. Quieren ellos no hay ningún tipo de reunión con el gobierno, porque el gobierno sabe que no puede defender esta política que ha llevado a que desde que asumieran, para tener el mismo valor que no estábamos en Disneylandia ni cerca de la canasta familiar, que son nuestros reclamos. Nuestro reclamo no es estar en Disneylandia, sino en la canasta familiar, no por las dudas alguno se confunde o quiere falsear esta declaración. Tendríamos que tener un 45% de aumento en una sola cuota para ganar lo mismo que en noviembre de 2023. Por eso es que no reúnen paritarias y todos los meses nos dan o 0%, como pasó en junio y en enero, o nos dan valores por debajo de la inflación todos los meses desde que asumió este gobierno. Las paritarias no las realizan y prefieren hacerlo por decreto del emperador Milei y tirar un hueso a gente que ya lo irrita cuando cobra el 1,3 como pasó en mayo o el 0% como pasó en junio. ¿El plan de lucha que están estableciendo a nivel nacional cómo es? Te digo, están en deliberaciones las asambleas. Hoy, por ejemplo, te hablo del caso de la UBA, esta semana los colegios preuniversitarios, el Colegio Nacional Buenos Aires y el Pellegrini, están de paro y retención de tareas, ya están en plan de lucha, en vistas a preparar un segundo cuatrimestre, donde te reitero, la idea que tenemos nosotros es la del no inicio. El cómo se daría ese no inicio, que también fue votado en la Universidad de Córdoba, es lo que está en discusión para coordinar, porque tenemos distintas fechas y modalidades de cursada, cátedras, unidades académicas, universidades, etcétera, pero el tema es plantear un plan de lucha sistemático, porque evidentemente lo que pasó este cuatrimestre con paros aislados, por más que el gran esfuerzo que hizo la docencia por sostenerlos, no hemos conseguido nada. Y acá no se trata de medir quién tiene más acatamiento a las medidas, sino de quebrar la política salarial del gobierno y de financiamiento de la educación superior. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el tiempo que nos han dedicado y siempre a disposición para cualquier tema que sea en defensa de la educación, la salud, la ciencia, la tecnología, que es lo que va a hacer un país mejor para todos los argentinos. Exactamente, un abrazo grande y a disposición siempre. Muchas gracias.
Pasaba Antonio Roselós, integrante de CONADU Histórica. CONADU es la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, con respecto a